tiempos en los que muchos se creen líderes y otros tanto quieren serlo, pero la situación definitivamente demanda nuevos retos y esto nos obliga a estudiar nuevas formas, por decirlo así, de liderazgo. Un liderazgo que nos permita ser más competitivos en el área donde nos desarrollamos, a través de la eficiencia, pero sobre todo a través del empleo o del uso correcto, obviamente, de la moral, las buenas costumbres, la ética. ¿Qué significa ser un líder integral y cuán necesario es desarrollar esta habilidad en estos tiempos? Vamos a conversar sobre ello en compañía de especialistas en el tema. Les invitamos a que desde ya participen con todos sus comentarios y sus preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, nuestra cuenta en Instagram también, @solucionesgb. Hoy utilizamos el hashtag o etiqueta numeral solucionesliderazgo, porque todos quisiéramos llegar a hacerlo algún día, aunque usted diga en este momento que no. Les invitamos también, como siempre, a que nos sigan en nuestra cuenta, la cuenta de la casa en Telegram, @Globovisión Piso Oficial. Y si están saliendo de casa, por favor, no olviden seguir nuestra señal totalmente en vivo a través de nuestra página www.globovision.com. Hacemos la pausa, ya venimos. El profesor Juan Francisco Contreras, él es abogado internacionalista, además presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, nos acompaña la mañana de hoy para hablar de este tema. Él es experto además en el área de negociación y resolución de conflictos, hablando hoy sobre esto del liderazgo integral. Y también nos acompaña el vicealmirante Jesús Briceño García. Él es doctor en administración, director del Instituto Venezolano de Estudios de Liderazgo y Estrategia y también coordinador del Diplomado de Liderazgo Integral y Gerencia que se dicta en la Universidad Central de Venezuela en conjunto con el Colegio de Internacionalistas de nuestro país. Bienvenidos ambos por acompañarnos. Gracias. Gracias. ¿Qué significa ser un líder? ¿Qué significado tiene esto? Sí, muchas gracias, Natalia, a todos tus televidentes, un cordial saludo. El liderazgo muchas veces lo tratan como una herramienta gerencial y eso ha sido el gran error de quizás muchos pueblos que no han podido comprender realmente la diferencia entre la autoridad como un elemento que pertenece a la organización, es una facultad de la organización, y en cambio el liderazgo, que es una conducta, es la forma de ser de la gente, es un proceso de formación en donde materializa al final un elemento de influencia en la gente. O sea, yo influyo en ti por mi conducta, no influyo en tú porque agarro un palo y le doy un palo por la cabeza a la gente para que haga las cosas. Y eso es lo que conmociona a las sociedades, porque en fin de cuentas la sociedad es un espacio de interacción y si yo tengo la imposición de los criterios que yo considero que son convenientes para esa sociedad, ella lo rechaza. No así con el liderazgo. El liderazgo es la influencia mediante conversaciones, mediante precisamente la interacción que permita lograr de la persona, primero, un convencimiento, pero segundo y lo más importante, una percepción de que eso que le están diciendo es lo adecuado para él. Okay. Por eso es que el liderazgo es tan importante. Y fíjense, si hubiese un termómetro en la sociedad, cuando la sociedad entra en conflicto, si hay líderes, normalmente el líder busca las herramientas necesarias para convencer a la gente adecuadamente, mediante el ejemplo primero de los líderes a diferentes niveles sociales y segundo, mediante el hacer, el materializar la eficiencia en el uso de los recursos que se puedan utilizar en función y beneficio de esa sociedad. Exacto, porque no se pueden tener, digamos, las ideas más maravillosas si no llegamos a materializarlas, de allí la importancia de la acción también. ¿Quiere decir entonces, profesor, que el liderazgo es necesario para avanzar en positivo, en colectivo? Claro, el liderazgo es fundamental. El líder hace o plantea las soluciones a los países, a las instituciones, a las empresas y utiliza los distintos mecanismos de liderazgo para lograr esas soluciones. Y esas soluciones, quizás el mecanismo óptimo, el mecanismo integral, es el tema de la negociación, es tratar de buscar entenderse con la contraparte o con los miembros de esa institución para ir logrando obtener los objetivos de la institución.
Entonces, la capacidad del líder va a verse reflejado en esa situación. Porque si no hubiesen líderes, entonces cada quien anda por su lado y al final no todos forman parte de ese gran engranaje necesario para hacer o conducirnos hacia la misma meta. Claro, Natalie. Fíjate, más de 3.000 ejercicios que hemos hecho en dinámicas de grupo materializan el hecho de cómo yo consigo las metas. Y mucha gente dice, bueno, mediante la organización, otro, mediante la disciplina, hay 3.000 formas de alcanzar eso, pero realmente todo ese conjunto de acciones nos llevan a 4 elementos. Y uno de los más importantes es el desarrollo personal. Es precisamente la forma de actuar. Son el marco de referencia de los valores. Señores, los valores. Si yo voy a hacer algo y yo no tengo ese pepegrillo que se monta aquí en el hombro y le dice a uno, epa, lo que estás haciendo no está bien, quiere decir que tus valores no están bien sedimentados en tu proceso del qué hacer diario. Después la forma de comunicarse, esa manera como tú te expresabas ahí cuando se inicia el programa, la materialización de ese concepto claro, sosegado, perceptivo de las cosas que estoy haciendo, eso hace que en los medios de comunicación que van a reproducir esa información le llegue a gente de una forma. Si es impositiva, bueno, el individuo con aquellas características de autosuficiencia, inmediatamente debido a la autoridad, lo obliga a pegar 4 gritos para que lo escuchen. El líder no necesita pegar 4 gritos. El líder simplemente se sienta con la gente para materializar esa información adecuada. Es decir, lo que tú estás haciendo, no lo estás haciendo bien. Pero mira por qué. Yo te voy a dar el ejemplo. Porque yo sé hacerlo. Por eso es que el liderazgo tiene varias etapas. Y la primera de ellas es el desarrollo personal. Importantísimo, y de eso vamos a hablar en detalle más adelante. Yo quisiera además saber si es cierto esto de que en mayor o menor grado todos anhelamos ser líderes, o eso es falso. Biopsicosociológicamente, profesor, que yo siempre digo que está intrínsecamente ligado al poder. Pero hay gente que se confunde, creyendo que porque va a gritar más y va a imponer más su criterio, él va a tener más poder. Y resulta que el poder son medios para lograr fines. Yo utilizo, por ejemplo, un cargo para lograr los fines de las metas que tiene esa organización. Si a mí me nombran gerente general de una empresa para producir productos alimenticios, mi meta es producir productos alimenticios. Mi meta no es gritarle a la gente para que o de alguna forma se plegue a la forma como yo lo voy a producir o de alguna forma cumpla con las metas nada más de la organización. No, yo tengo que tomar en cuenta cómo se siente Natalie en función de lo que yo estoy tratando de decir, de cómo producirla. ¿Puede alguien tener poder entonces sin ser líder? Bueno, es que la autoridad lo materializa, pero a golpe limpio, y eso es ineficiencia. Porque yo voy a utilizar muchos recursos que no van a ser en beneficio de la meta. Y autoridad no es igual a liderazgo. Autoridad no es igual a liderazgo. Son dos cosas totalmente diferentes. Precisamente los caudillos utilizan la autoridad, pero cuando le dan el poder, antes eran unos santicos, unos angelitos que ni siquiera quebraban un vaso, pero nómbrelo usted con poder para que usted vea la gran diferencia. ¿Qué tipo de personas, profesor, suelen por lo general desarrollar estas habilidades de liderazgo con mayor facilidad? Yo creo que hay una confluencia entre factores naturales de la persona y aspectos aprendidos de la persona en el liderazgo. Hay una cosa que es una premisa, no sé si el profesor estará de acuerdo, pero para ser líder hay que querer ser líder. No todo el mundo tiene la intención de convertirse en líder, a pesar de que puede tener un potencial muy grande, no todo el mundo, porque ser líder tiene un precio, ¿no? Un precio que la persona tiene que estar dispuesta a pagar o no. ¿Qué precio? El precio de someterse al público, el precio de dejar cosas de lado por tratar de
mantener Ya tu vida no es su tan liderazgo, privada. eliminas el tema de la privacidad, ya te conviertes en una figura pública, así que, y además te sometes a la rigurosidad de ejercer ese liderazgo, ¿no? Ok. Entonces tienes que tener en cuenta que hay cosas que ya no puedes hacer, tienes que tener un comportamiento ejemplar, y el tema de la ética yo creo que es un tema fundamental, no solamente en el tema del liderazgo, sino en el tema del comportamiento en general, ¿no? Por lo menos el tema de que no todo se vale para lograr ser líder es importante. Y hay muchos líderes por allí, o quienes desean serlo, que andan con la vida bajo la premisa de que el fin justifica los medios. Terrible error, indudablemente. Y esos elementos impositivos son los que hacen, primero, la pérdida de un segundo nivel del proceso de formación del líder, que todo líder debe engranar su equipo de trabajo. Para hacerlo hay que mantener una especie de criterio en equipo. O sea, no puede haber los criterios únicos. Entonces yo consigo esto a costa de lo que sea. Eso hace la ruptura del equipo de trabajo. Por lo tanto, en la formación del líder dentro de la organización, que nosotros lo llamamos líder organizacional, debe haber 3 elementos importantes. La formación de los equipos de trabajo, la eficiencia de la organización y después un proceso de comparación de mi eficiencia con el resto de las organizaciones. O sea, yo me comparo y yo digo, mira, comparado mi Venezuela, ¿cómo está comparado con otros países? Eso es competitividad y yo debo manifestarlo en términos de cualquier organización, la familia. Comparo mi familia. Aquí se grita, aquí se pelea, aquí las cosas se hacen en equipo, sentando a los muchachos desde chiquitos a compartir, a realizar eso que es la eficiencia en la familia. Me encanta que hayamos caído justamente allí, porque mi siguiente pregunta justamente va a eso. ¿Somos una sociedad formadora de líderes? Realmente la familia es el elemento básico de la formación del Estado. O sea, cualquier organización se va a ver beneficiada por el proceso de los valores, de la formación de los valores en la familia. Si la familia no está constituida, que no importa, bueno, si existen un padre, pero un padre alterno, una madre, pero una madre alterna, eso no importa. Lo que importa es que los fundamentos del proceso de formación, de la manera de comunicarse con la gente, de que cuando yo tengo alguna diferencia, busque la negociación. Padre, yo no tengo por qué imponerle a los hijos pegándoles o pegándoles 4 gritos. Cuando ese muchacho crezca, ¿qué va a hacer en la organización donde trabaje? Una ONG, yo como promotor en una empresa. Bueno, él va a imponer las cosas, pero a palo limpio. A él no le va a importar porque su concepción del poder es que es la coerción sobre la gente. Resulta que para ser líder tienes que tomar en cuenta en un gráfico, en el eje de las axisas, tienes que tomar en cuenta lo que es la organización, tu familia, por ejemplo. Cuán eficiente es la familia para poder tomar las decisiones. Y en la horizontal, tú vas a tomar en cuenta lo que significan las personas que conforman la familia. Está bien la esposa, ¿cómo se siente que yo esté llegando en la tarde y yo digo, aquí los viernes el que sale a parrandear soy yo, y aquí el que manda soy yo? Y los hijos, ¿qué ven de eso? El ejemplo que le estoy inculcando. Y eso se refleja a y futuro. además de Tenemos eso, sí. que hacer una pausa, Ok. profesor. Ahora retomo su comentario. Al regreso vamos a hablar, a escucharlo y también a hablar de qué desierto hay en esta gente que dice, bueno, yo no nací para ser líder. ¿El líder nace o se hace? Ya ven. Estábamos hablando de algo bien interesante y tiene que ver con el hecho de lo que nosotros todos estamos percibiendo en nuestros hogares desde pequeños y cómo esto puede influir en nuestra capacidad o en nuestra forma de liderar a futuro. El profesor tenía algo muy importante allí que acotar. Sí, acotar con respecto al tema de esta forma de ejercer esa autoridad o ese liderazgo, ¿no? Cuando tú eres un líder autoritario y pretendes que hacer esa autoridad en base a la fuerza, en base a los gritos, como decía el profesor Diseño, tenemos que ese liderazgo va convirtiéndose en una especie de círculo vicioso.
vas a tener que ir incrementando cada vez tu capacidad de gritar, de ejercer la fuerza para poder lograr mantener ese liderazgo. Y eso va haciendo que vayas perdiendo legitimidad. Y esa legitimidad va a hacer que tú empieces a buscar alternativas distintas a ese liderazgo. Porque ese liderazgo finalmente se agota en eso. Pues, ¿Se en un pierde el ejercicio respeto hacia se el pierde el líder? respeto, se pierde la autoridad finalmente. Y la gente empieza a buscar alternativas distintas, ¿no? Y ver qué otra forma hay para lograr obtener los objetivos que nos planteamos. Así Profesor. es. Y, es más, cuando uno lee Max Weber, uno entiende que hay una legitimidad de la autoridad, como bien apuntaba el profesor, pero también hay una forma de hacer las cosas que en teoría, normalmente desde el punto de vista de cómo yo me formé, cuando uno se forma en los llanos, es abierto, camina largos kilómetros y la familia no le importa porque estás en llano. Pero si estás en sociedades como las andinas, en donde es más peligroso soltar al muchacho, lo tienes como más controlado. Entonces, sociológicamente existe un elemento en donde esa legitimidad de la autoridad hay como un elemento de imposición ya en el proceso de formación. El liderazgo, que es una conducta, ya lleva en la impronta, en ese proceso de formación, que le permite a él como discernir, ok, ¿cómo aplico yo el hecho de lo que yo quisiera para alcanzar una meta? Entonces, ahí es donde tiene que estar claro para el liderazgo el hecho de la participación activa del equipo de Y trabajo. para eso son necesarias las habilidades gerenciales. Para eso son necesarias herramientas gerenciales que le Herramientas. permitan capacitarse y adiestrarse en el uso de esas herramientas gerenciales. Nosotros, por ejemplo, en el proceso de formación, lo principal y esencial es el desarrollo personal. O sea, comunicaciones, valores, la expectativa de los sueños, pero que significa no es que yo voy a estar dormido todo el día y pensando en pajaritos preñados. No, yo voy a estar dándole vuelta a mi sueño y pensando cómo yo lo activo para poder alcanzar esas metas, las metas de mi vida, lo que yo quisiera. Y después viene la formación del líder. El elemento básico son la aplicación adecuada de las herramientas gerenciales. ¿El líder nace o se hace? Se hace. Aquí no hay una luz, una impronta, un maná que cae y de repente el tipo se convierte en líder. Es decir, que eso de que él es un líder nato, eso no existe. Existen ciertas condiciones, como apuntaba el profesor. ¿Cuánto de ponderación? Es como si yo tenga 20 probetas, ¿no? Y las probetas van a un canal. Yo agrego 5 milímetros cúbicos de valores, 5 de comunicaciones, 5 de... Y entonces cada uno de ellos llega a una bandeja, pero resulta que a lo mejor tiene poquito de uno de los factores. Y él pierde la dimensión en su proceso de formación. O sea, hay condiciones natas. Bueno, a lo mejor la modulación de la voz. Cuando yo entro en el proceso de formarme como buen comunicador en mi organización. Y entonces, ¿cuánto de eso necesita? No lo sabemos, porque muchas veces hay líderes que tienen algunas características más que de otras. Por eso es tan importante la formación del líder integral. El líder integral es capaz no solo del manejo del proceso de formación racional, o sea, mi mente racional, mi cerebro derecho, capaz, articulado, totalmente indicador de la solución de los problemas, y el lado izquierdo pensando en el mundo que quisiera avisorar, correr y atravesar, en un constante movimiento de la búsqueda del conocimiento. Pero si él no tiene eso y solamente se dedica a explotar lo que son 2 o 3 consideraciones que yo tengo, mi buena forma de comunicarme, mi visión que tengo de la solución de los problemas, entonces me ensimismo en lo que considero yo que es la gran solución de los problemas. Hay distintos tipos de liderazgo, muchos de ellos probablemente ustedes ya los conozcan. Está el liderazgo autoritario del que ya hablábamos, está el liderazgo laissez-faire, como también se les llama, que es ese líder que le deja hacer a todo el mundo prácticamente lo que le viene en gana.
está el otro liderazgo que, digamos, viene a conjugar ambos estilos. ¿Allí entraría el liderazgo integral? Claro, es que como anteriormente apunté, dos consideraciones. O me preocupo mucho por las personas y entonces soy un laissez-faire, o me preocupo mucho por la organización y soy un autoritario. Mañana todo el mundo aquí a las 7 de la mañana. Y entonces no me preocupo que hay problemas de transporte, que tengo gente que, bueno, caramba, es difícil trasladarse en estos momentos. Bueno, la consideración final es integral, porque me preocupo de las dos cosas. Me preocupo de la gente y me preocupo de la organización. Y para integrar es necesario negociar, y de allí que pues contamos con la presencia del profesor, quien es especialista en estos temas de negociación y resolución de conflictos. ¿Cuán fácil es, inclusive en estos tiempos por los que estamos atravesando en el país, para un líder integrador o un líder integral, lograr precisamente llegar a un consenso en situaciones tan sencillas como estas? Necesitamos que todos estemos acá 7, 8 de la mañana para comenzar a trabajar, pero entendemos que la situación quizás no se presta con tanta facilidad para que eso ocurra. Claro. ¿Cuál es la función del líder? Tratar de cumplir los objetivos de la institución, de la empresa, del país. Y para eso entonces tienes que tomar en cuenta toda la gama de situaciones que se te pueden presentar. O sea, tienes que cumplir esos objetivos, no imponiendo, como decía el profesor, tampoco dejando que la gente decida qué es lo que va a hacer, sino estableciendo la ruta, estableciendo el camino que debemos seguir para poder lograr obtener esos objetivos. Y entonces en esa medida que tú vas sacando tu capacidad de liderazgo para cumplir las metas. Y en la medida que tú vayas cumpliendo los objetivos, vas reforzándote como líder. ¿Okay? Pero es necesario escuchar, sin lugar a dudas. Es parte del proceso de liderazgo. Escuchar una comunicación clara, fluida y precisa es una herramienta fundamental para el liderazgo. ¿Una comunicación asertiva? Asertiva, claro. Así es. Así es. Y en las tomas de decisiones, precisamente ese líder, ¿por qué necesita las herramientas gerenciales? Porque sus tomas de decisiones deben ser asertivas. O sea, un líder que, bueno, un día vino se levantó con el pie derecho y tomó buenas decisiones, pero de repente se levantó al revés y el individuo no está tomando buenas decisiones, no tiene asertividad. Y lógicamente, como es influencia, es lo que él marca en su forma de ser, es la que quienes trabajan contigo, quienes están a tu alrededor, van a observar. Y cuando él cae en esa constante falta de decisiones adecuadas y lógicamente no atiende a diferentes conceptos del equipo de trabajo, bueno, se vuelve ineficiente. Porque al fin de cuentas, si el líder impone las cosas, ya no es líder, ya es un autócrata. Y él impone las cosas a su criterio sin tomar en cuenta el equipo de trabajo. Bueno, ¿el poder lo materializa? Sí, puede ser, porque alcanza las metas, pero a un costo altísimo. Entonces es ineficiente, ya no cumple con una de las premisas vitales del líder, que tiene que ser eficiente. El líder organizacional busca la competencia de sus productos, en el caso de un Estado, de alcanzar la meta de todo Estado, que es el bienestar general de la nación. Yo quiero líderes en el Estado, yo quiero líderes en las organizaciones productivas, yo quiero líderes en cualquier empresa, cualquiera que sea su naturaleza, yo quiero líderes en la familia. ¿Pero para qué? Para cambiar esa idiosincrasia del latinoamericano en donde quiere imponer todo con los caudillos, con los jefesotes, y eso hay que acabarlo. Hay más autoridad que liderazgo entonces en nuestra sociedad. Así es. Autoritarismo. Autoritarismo. Sí. Y una de las cosas que es fundamental para el líder es tratar de involucrar a todos los seguidores en el proyecto que tiene, ¿Y en la cuán ruta. fácil es eso? Vamos a hablar de eso al regreso de esta pausa, ya venimos.
Si es difícil, incluso en el hogar, hacer que todos estén de acuerdo con algo y que todos se involucren en algo, imagínense usted cuánto más difícil puede ser para un líder dentro de una organización tener que lograr los mismos objetivos con personas con quienes prácticamente nunca en su vida ha convivido. La parte de la integración, para que todos remen en la misma dirección, es algo bien importante dentro del liderazgo y sobre todo hay que tomar en cuenta la forma como un líder integral pudiera lograr ese cometido, profesor. Así es fundamental para un líder lograr eso, lograr integrar el equipo y hacerlo que ese equipo se comprometa con los objetivos planteados en la institución, en el país, en la empresa, en cualquier sitio donde se desempeñe ese liderazgo. Por eso el tema de lograr eso es fundamental para un líder. Lograr que ese equipo se cohesione en pro de los objetivos que se han planteado es un elemento fundamental que facilita las funciones y el trabajo en el liderazgo y en la institución en la cual hay un líder ejerciendo esa situación. ¿Cuán fácil es lograr un equipo de trabajo eficiente? Sí, sin duda requiere muchos pasos en el proceso de formación del líder integral, porque esa es una de las herramientas más importantes del logro de esa integración funcional de la gente. Es un equipo, ¿verdad?, en donde todos nos articulamos como piezas y todos tenemos un conocimiento determinado, entonces ahí está lo racional, pero ahí están las comunicaciones en la forma de integrar ese equipo. Las negociaciones. Ahí están las negociaciones, ahí están el hecho de que yo no alcancé lo que yo creía que era la forma de alcanzar esa meta, pero yo voy a aportar mi conocimiento. Y yo soy especialista en administración, tú en ingeniería, tú eres abogado. Es un equipo, igual que en la familia, igual que en el Estado. Necesitamos formar equipos de trabajo, pero eso requiere muchos pasos. Metodológicamente, al final, lo que se requiere es que el líder integre el equipo y done ese liderazgo para conformar equipos de trabajo eficientes. Como decía un gran profesor de nosotros, al alcanzar lo que es la eficiencia de tu equipo, alcanza el máximo poder para poder materializar las metas de la organización. Sí. Y entendiendo que con lo que estás trabajando no son fichas, no son elementos, son seres humanos que tienen emociones, que tienen percepciones, que tienen sentimientos, y eso es lo que tú tienes que tratar de generar como líder, agrupar y cohesionar a ese grupo para que poder lograr que esos objetivos que se plantearon puedan ser cumplidos, ¿no? Ahora, profesor, cuando hay un cambio de liderazgo, evidentemente se presentan situaciones, cambios, nuevamente, que para muchos pueden ser violentos. Y a esto, digamos, la situación se agrava un poco más cuando el mismo líder llega queriendo hacer todo lo contrario a lo que antes se hacía. ¿Cuán beneficiosos son estos cambios violentos dentro de cualquier estructura, bien sea organizacional, estructura familiar, estructura social? Bueno, evidentemente que eso tenemos que entender que con lo que estamos tratando son seres humanos y que los cambios tienen que ser, digamos, de acorde o en concordancia con lo que queremos lograr, con las personas con las cuales estamos liderando para poder efectuar esos cambios. Deben ser progresivos entonces los cambios. Sí, pero en principio lo que no deben afectar el funcionamiento de la institución para que esa institución pueda seguir cumpliendo los objetivos que tiene planteados. Entonces, evidentemente, si tú vienes con un afán revanchista, tratar de cambiar las cosas y llevarte por delante a todo el mundo, eso va a generar problemas y nuevas controversias y nuevos conflictos. Entonces, tienes que ser, digamos, lo más asertivo posible para poder lograr esos cambios y que ese cambio no sea traumático. ¿Qué tipo de conflictos por lo general se presentan o se plantean en situaciones como esas, profesor? Bueno, conflictos de muchos tipos, ¿no? Y esos conflictos tienen que de alguna forma ser manejados por la experiencia del líder. El líder tiene que plantear sus objetivos y de forma clara y precisa para que todos puedan entender hacia dónde van y cuál va a ser el beneficio que van a lograr con esos cambios. ¿Por qué eso es tan importante? El conflicto
es normal cuando hay procesos de cambio. Lo malo es llegar al conflicto sin tener ese momento de desengranar. En teoría de conflicto existe la visión clara del líder de decir cuándo es constructivo la forma como yo soluciono los problemas o destructivas. Entonces, todo proceso de cambio genera normalmente conflicto. Pero, ¿en dónde está el líder? En la posición de desengranar esa conflictividad. El líder inmediatamente visualiza, mira, están, caramba, en una sociedad llevando a cabo acciones destructivas. Bueno, vamos a desengranar eso. Vamos a tomar una acción que permita contener la violencia, por ejemplo. Eso lo hace cualquier líder, en cualquier parte. Nosotros estamos acostumbrados a ir a las empresas y sentarnos, bueno, no solo a brindar soluciones a grupos en conflicto, pero graves, porque hay gerentes que a lo mejor no comprenden el grado de destrucción que está llevando a cabo el sistema productivo de la organización, pero también los que están representando a los trabajadores creen que llevar el conflicto a la destrucción es lo que les va a brindar una gran solución. Y no es así. El líder está para integrar. Precisamente el liderazgo integral es eso, es buscar en equipos de trabajo, legar liderazgo para que ellos tomen decisiones asertivas en beneficio de la productividad. ¿Cuánto se enfoca nuestro modelo educativo a todos los niveles en la formación de líderes? Yo doy clases en varias universidades y el diseño curricular de todas esas universidades no contemplan el liderazgo, sino como herramienta gerencial. Y eso es un grave error. Yo he hablado con muchos rectores, amigos, y realmente yo doy clases en posgrado, pues. Esta materia es considerada una de las materias más importantes, porque en pregrado no se está viendo. Cuando venga la formación de los niños en edad escolar, en primaria, hasta incluso para nuestros bachilleres, la importancia que tiene de formar al líder, esa persona que sea capaz que con el ejemplo alcanzar las metas de la organización, sin buscar conflicto. Esa conflictividad es negativa para la productividad, es negativa incluso para la estabilidad emocional. Por eso es tan importante también en la formación el manejo de la inteligencia emocional. La formación del líder tiene una parte que, por cierto, nuestra profesora Fagré vino y estuvo contigo, Natalie, en esa oportunidad, brindando ese mensaje de la importancia que tiene el manejo de la inteligencia emocional. Porque generalmente cuando se llega al conflicto, eso es por falta de un equilibrio emocional del jefe. Pero ese jefe está aplicando meramente la autoridad. No le interesa el manejo de la inteligencia emocional. Le interesa un elemento racional que él dice, así se toman las decisiones. Y eso es muy negativo para las organizaciones. Y la inteligencia racional también es muy importante. Claro. Para el líder integral, cómo manejarla. Y una de las cosas que además decía el profesor es el tema de ese liderazgo que está silvestre. Incluso en los colegios vemos cómo hay líderes con gran carisma, con gran potencial, y esos liderazgos no se formalizan, no se fructifican, porque no tienen las herramientas suficientes para lograr ese liderazgo. Hay un vacío en la formación. Exacto, entonces es fundamental el tema de la formación en liderazgo para poder canalizar esa potencial que pueden tener esos líderes, que generalmente nos los conseguimos en la universidad, en el colegio, y que finalmente no se materializan, quizás por falta de herramientas, de conocimientos, y eso es un poco lo que queremos, pues, generar herramientas para que esos potenciales líderes se conviertan en lo que deben ser, ¿no? Cuán importante también es allí reforzar el enfoque en cuanto a la negociación y resolución de conflictos, incluso a esos niveles, digamos, primarios de la educación. Es fundamental porque evidentemente que la negociación es la herramienta de por sí más útil para los líderes para tratar de conciliar en los distintos conflictos que se presentan, para tratar de integrar a las partes. Aquí hemos visto incluso a muchas personas hablando de la negociación como una especie de ceder, como una especie de dejar de lado los principios para... Si negocio me debilito. Sí,
Y eso evidentemente es todo lo contrario. Lo que se está tratando con la negociación y con el tema de la negociación integral es establecer que la negociación produzca beneficios para ambas partes. La búsqueda de un bien mayor. Así es, que todos podamos no repartir la torta, sino agrandar la torta para que todos podamos obtener el pedazo que aspiramos en esa negociación. ¿Qué de cierto hay en que la inteligencia espiritual es también hasta cierto punto importante? ¿Y qué significa eso dentro del liderazgo integral? El liderazgo integral, precisamente esta teoría que nosotros desarrollamos en nivel y que está registrada en el SAPI, es no solo la racional, con el estudio pertinente, adecuado de las materias para poder tomar decisiones asertivas, planificar adecuadamente el futuro de las organizaciones. No, es también la emocional para el manejo de mis equipos de trabajo, comportarme adecuadamente, escuchar y además de eso, impartir lo que significa el manejo del liderazgo integral. Pero por último, y esto lógicamente es lo que forma el poder personal. Anthony Robbins lo expresa adecuadamente en todas sus teorías, pero últimamente casi todos los grandes gurús de la administración están entrando eso. El 8º hábito de Steve Covey, por ejemplo. Bueno, nosotros desarrollamos eso hace muchos años y es la inteligencia espiritual aplicada en equipos de trabajo. ¿Cree usted que abundan los líderes integrales en nuestro país? Si no es así, pues ¿cómo formarlos? ¿Cómo hacer que este número prospere a todos los niveles en Venezuela? Vamos a averiguarlo al regreso de esta pausa. Ya venimos. Participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. El abogado Luis Linares nos dice: soluciones liderazgo. En el liderazgo es importante coadyuvar a quienes te siguen para su desarrollo. Los yoístas no pueden ser líderes, pues tienen pretensiones particulares y no globales. También nos dice él que en la sociedad actual muchos líderes se imponen, lo cual es errático. ¿Por qué? Con poder no se lidera, nos dice él. También nos comenta por acá Simón Mila de la Roca, a quien le enviamos un gran saludo. Una sociedad liderada por gente decente requiere familias con estructura, valores morales y ética. También nos dice por acá Miguel González: un buen líder es aquel que permite la participación y debate de las personas que forman parte del éxito, el saber escucharlos. Él también nos agrega: un líder se hace cuando tiene seguidores. ¿El egoísmo puede ser causa de la pérdida de liderazgo?, se pregunta. Sí, y hay un comentario del tema de la ética, creo que es un tema bien importante. No todo se vale para el líder. O sea, cuando tú ejerces un liderazgo tienes que ser, digamos, dentro de ciertos cánones que la sociedad considera que está bien. Y eso es fundamental para el liderazgo. Ahí vemos cómo líderes, cuando empiezan a actuar fuera de lo que la gente considera que son los parámetros adecuados para funcionar en la sociedad, son de alguna forma o empiezan a comenzar a ser rechazados por la sociedad. Y eso igual funciona en las negociaciones. Cuando uno se desenvuelve en una negociación, tiene que desenvolverse en el marco de lo ético, de la ética. No todo se vale para negociar. Así que no todo es negociable, como hay gente que plantea el tema de la negociación. Tienes que desenvolverte dentro del marco de lo que la sociedad considera que está bien, de lo que es acertado. Nos dice también por acá Simón Milá de la Roca: el liderazgo es un tema vital para la sociedad. De hecho, los líderes nos arrastran al éxito o al fracaso. Yolanda Ortega dice: todo líder auténtico es pro vida, con ética, como estrategia para liderizar con autoridad. Sea ser, hacer, tener, nos dice ella. Pérez Ronald también nos dice por acá: el líder transformación es un ser humano con respeto, comunicación y apoyo al trabajo en equipo para triunfar. ¿Abundan los líderes integrales en Venezuela? Bueno, los resultados de nuestra sociedad los estamos viendo. Lamentablemente no tenemos los líderes integrales que verdaderamente necesitamos para proyectar no solo organizaciones del Estado, organizaciones también empresariales, las organizaciones de apoyo alrededor de la familia, familias enteras que carecen de líderes integrales. Entonces, el gran mensaje para nuestro pueblo es: señores,
percibamos adecuadamente la situación por la que necesitamos para ir en el desarrollo. El desarrollo es la materialización de un concepto de cambio en beneficio diario. O sea, el bienestar general de la población, que lo debe brindar el Estado, es la meta que debe buscar, y la cuantificación de estos con índices de productividad del bienestar general. No decir, somos un pueblo feliz, pero todo el mundo está mal desde muchos puntos de vista. Entonces hay que propiciar, bueno, beneficios en la productividad, en grandes industrias por todos lados, en gente que sonría cuando expresa realmente sus necesidades, que va a un sitio y compra lo que necesita, su comida, sus medicinas. Es decir, que sus para el necesidades. progreso es necesario el liderazgo integral. Es Sin él vital. no pudiéramos alcanzar progreso, desarrollo. Natalie, es así. Fíjate las sociedades que progresan. ¿Por qué? Porque son líderes sopesados, son líderes equilibrados, racionales, emocionales y espirituales, con la ética delante, formación del desarrollo personal, con una clara evidencia de las herramientas gerenciales como precisamente el manejo del conflicto, que es normal, pero tenemos que tener expertos en el manejo del conflicto, en los gerentes, en los alcaldes, en los gobernadores y por supuesto en los presidentes. Un presidente que no sepa negociar, no sepa alcanzar las metas que le obliga la Constitución de la República, lógicamente que son personas que están allí porque tienen autoridad nada más, pero no tienen liderazgo. Hay cosas en las que hay que ser bien, digamos, puntuales en este punto. ¿Cómo podemos formar líderes integrales? Quizás para aquellos líderes que en este momento están viendo ciertas debilidades en su forma o en su ejercicio de liderazgo. ¿Cuáles son esos valores personales y profesionales que un líder integral debe tener, debe desarrollar, Sí, poner en práctica? Sí, y sobre todo eso, porque a lo mejor lo saben, porque esto no, nosotros hemos tomado teorías que fueron realmente estudiadas en base a una serie de juegos que manteníamos en dinámicas de grupo. Y de esas dinámicas de grupo, más de 3.000 en estos 17 años que tenemos con ese instituto, hemos llegado a la conclusión de la importancia que tiene el liderazgo integral y principalmente tres puntos estratégicos en el proceso de formación. El desarrollo personal en sus valores, en sus comunicaciones, la toma de decisiones con las herramientas gerenciales adecuadas, en teoría de conflicto, bueno, el manejo de una metodología que sea la verdaderamente pertinente al momento, y después el poder personal, que es la integración funcional entre mente, cuerpo y espíritu, el adecuado elemento de percepción de lo que le está pasando a mi vecino, ese profesor que tengo al lado, que vive y siente. Yo no lo puedo maltratar cuando soy el gerente empático de ese instituto. Exactamente. Esa empatía institucional se requiere, porque esa es la que proyecta realmente lo que significa la institución. La gente cuando sale de sus trabajos, que sale malhumorada, que sale cansada, bueno, eso hay que cambiarlo con una visión diferente de lo que es la institución. Una institución que no se perciba adecuadamente como necesaria para la sociedad. Es una institución que ¿para qué sirve, pues? Es una, digamos, visión motivadora la que hay que promover. Así es. La gran palanca que va a requerir en el proceso de formación del líder está en el medio, entre el desarrollo personal y la aplicación de ese concepto. Igual que una nave que va surcando hacia un puerto del éxito. Bueno, si yo no tengo el motor que lo impulse del liderazgo, pero una serie de herramientas gerenciales para poder manejar mi equipo de trabajo adecuadamente, que como decían todas las personas que han escrito, miren, que sea gente decente, que sea gente que entienda lo que está pasando, gente con principios y valores, pero que se los da la familia, pero también, a lo mejor si no ha tenido familia, bueno, personas que estén a su alrededor, que sean capaces de brindar ese pedacito de comprensión hacia la gente. La sociedad. Y es de allí que parte el concepto de que el ejemplo comienza por cada uno de nosotros y nosotros al final somos todos.
Muchísimas gracias a Muchas ambos por gracias, habernos Natalia. acompañado durante la mañana de hoy para hablar de este tema tan interesante. El liderazgo integral es algo que no solamente se debe poner en práctica a nivel organizacional, sino que tiene cabida definitivamente en cualquier esfera de nuestra vida, en el hogar, en nuestras relaciones, en la escuela, con nuestros amigos, nuestro círculo de amigos y, por qué no, en la gerencia pues, de un país. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, amigos, como siempre, que el ejemplo comienza por casa. Y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana. Las dejo con las guapísimas mujeres en todo que ya están allá.